Aloha chicos, en este tercer capítulo vamos a conocer lo que fue la América precolombina, esa América antes de que fuera descubierta por Cristóbal Colón y posteriores aventureros. Vamos a conocer tres grandes civilizaciones que se habían desarrollado durante varios siglos en esta América prehispánica. Por un lado los mayas, por otro los incas y por último los aztecas. Pues vamos a ello. Como buenos historiadores, lo primero que tenemos que hacer siempre es contextualizar lo que vamos a trabajar. Podemos observar en este mapa en qué zonas se emplazaban estas tres grandes civilizaciones en el continente americano. Tenemos, en primer lugar, el Imperio Inca, que lo podemos observar en la costa occidental de América del Sur, mientras que el Imperio Azteca y las ciudades mayas se emplazaron en la América Central. Cuando los españoles llegan a América por primera vez, se encuentran con que el nuevo territorio estaba ocupado por una gran variedad de pueblos. Estos pueblos recibieron el nombre por los primeros españoles en pisar tierra con el nombre de precolombinos, ya que hace alusión a esos pueblos que vivieron antes de la llegada de Cristóbal Colón. La mayor parte de estos pueblos precolombinos eran pequeñas tribus que vivían de forma muy primitiva. Sin embargo, había tres pueblos que habían desarrollado una gran civilización, como fueron los mayas, los incas y los aztecas. Vamos a conocer un poco de cada civilización. Como primera civilización a trabajar, veremos la importancia de los mayas en las culturas precolombinas. Estos vivían en la península del Yucatán y también en unos territorios cercanos a lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Aquí podemos ver dónde se desarrolló esta civilización. Y si vamos al mapa actual, podemos observar cómo la civilización maya ocupaba toda esta zona que se denomina la península del Yucatán. También ocupaba parte de México, vemos que México es todo esto, ocupaba parte de México, parte de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En cuanto a la cronología de esta civilización, podemos ver en esta línea del tiempo cómo se desarrolló primeramente la civilización maya, luego los aztecas y por último los incas. Sabemos que el gran esplendor de los mayas fue entre el año 300 y 900 después de Cristo. En este momento debemos hacer un ejercicio de memoria y recordar que en el año 376 después de Cristo es cuando cae el Imperio Romano en Europa. Por lo tanto, tras la caída del Imperio Romano comenzaríamos con la Edad Media. Esto es muy interesante porque nos hace ver cómo estas civilizaciones al otro lado del charco eran civilizaciones bastante primitivas, mientras que en Europa ya se estaba comenzando a desarrollar la Edad Media, con todo lo que implica a nivel social, económico, político y religioso. Bueno, pues sabemos que los años de gran esplendor de los mayas fueron entre el 300 y 900 de nuestra era. A partir de aquí, las guerras y las luchas entre ellos supuso su decadencia. Esta civilización no estaba formada por un estado unido, sino que estaban organizadas en ciudades independientes. Y estas ciudades se gobernaban por un jefe supremo. ¿Cómo era la sociedad en esta civilización? Veremos. Aquí tenemos la pirámide social maya, que ya nos muestra que era una sociedad jerarquizada. Entre los distintos grupos que observamos, vemos al jefe supremo, al Achuinik, como cúspide de esta pirámide. Justo debajo encontramos a los sacerdotes y también a los nobles, como esos grupos privilegiados que también podíamos observar en las antiguas civilizaciones del mundo conocido. Posteriormente tendríamos a los artesanos y campesinos y mercaderes y por último a los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra de otros pueblos. En cuanto a su economía, aunque eran bastante hábiles en la artesanía, su economía estaba basada principalmente en el cultivo de maíz, también en el algodón, en el cacao, en el tomate y en otros productos. Es interesante cómo usaban la técnica de la roza en la agricultura. Y como bonificación puedes buscar
en qué consiste la técnica de la rosa y explicarla en el aula. También el comercio era muy activo entre ciudades y se hacía a través del transporte por tierra, donde ellos iban cargando con la mercancía e iban caminando. También a través del transporte por agua, en el que utilizaban canoas. Y este comercio se daba gracias al trueque, al intercambio, o también utilizaban el dinero, pero no el dinero como conocemos nosotros en monedas, sino su dinero era el pago en cacao o café. Por otro lado, los mayas eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Los sacerdotes eran los que estudiaban las estrellas para predecir el futuro. Y esta civilización destacó por sus brillantes matemáticos, también astrónomos, arquitectos y escultores. El árbol de la vida de los mayas es un icono, un símbolo muy importante para ellos. Este árbol, que era una ceiba, y si quieres ver una ceiba en directo, que es muy impresionante, puedes verla en el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, ya que allí tienen ceibas. Pues este árbol representaba el ciclo de la vida de las personas. Las raíces del árbol indicaban el origen de la vida, el nacimiento de la persona. Luego el tronco representaba el crecimiento, el desarrollo de esa persona, y cada rama simbolizaba las decisiones que esa persona tomaba a lo largo de su vida y también las adversidades que afrontaba. Los mayas desarrollaron su propia escritura, crearon unos calendarios con una gran exactitud, el famoso calendario maya, y edificaron palacios y templos con forma de pirámide escalonada. Y esto nos hace recordar a esos templos de la civilización mesopotámica y la civilización egipcia. Aquí tenemos un ejemplo del templo Kukulcán al amanecer, en el que podemos observar a 3D que se parece muchísimo a las construcciones escalonadas de Mesopotamia, o este templo de los guerreros, en el que vemos una hilera inmensa de columnas. Vemos sobre todo cómo utilizaban la piedra como las antiguas civilizaciones y también cómo organizaban todo de forma simétrica y de forma lineal. Aquí podemos ver a lo lejos el complejo, lo que queda hoy de él, que nos parece impresionante y siempre nos hace preguntarnos cómo consiguieron construir estos edificios tan imponentes con una tecnología bastante primitiva, y cómo distintas civilizaciones que se desarrollaban en distintos lugares del mundo al final terminaban construyendo unos modelos de edificios muy similares. Estas construcciones escalonadas nos hacen pensar esa necesidad de buscar y tocar el cielo. Aquí podemos ver cómo se representaron una serpiente y lo bien que está trabajada la piedra. Una vez visto la civilización maya, veríamos ahora la civilización inca. Los incas se asentaron en la cordillera de los Andes, ahora lo veremos en el Google Map, y crearon un imperio que abarcó parte de lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Observemos en este mapa cuál es la zona en la que se asientan la civilización inca y observemos en este mapa qué países son los que hoy han ocupado las tierras incas. Esto que vemos aquí es la cordillera de los Andes y este imperio se emplazó en toda esta zona, como podemos ver, parte del Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y de Argentina. En la sociedad inca, la autoridad máxima la ejercía el inca, que era considerado el hijo del sol. A partir de aquí, también una sociedad bastante jerarquizada, estaba formada por los nobles, el pueblo y, por último, los siervos y los esclavos. En cuanto a sus principales actividades económicas, el pueblo estaba compuesto por artesanos que destacaron por su trabajo exquisito como orfebres y como alfareros, también los campesinos que creaban terrazas, como podemos ver aquí, terrazas escalonadas para poder cultivar en las laderas de las montañas. Los cultivos eran principalmente el maíz y la papa, y además los incas obtenían de las llamas y las alpacas, aparte de alimento, obtenían lana para confeccionar su propia ropa. Y además de alimento y ropa, también servían estos animales como medio de transporte. Al igual que los mayas,
los incas también eran politeístas y entre sus dioses principales destacaban Viracocha, que era como el dios creador para ellos, e Inti, que era el dios del sol. Aquí podemos ver cómo vestiría un inca de la época con su cetro, su mascapaicha, que era una borla de lana con hilos de oro y también de pluma de ave, un turbante, también llevaba un escudo de madera y de tela, el manto de lana y unas sandalias de algodón y oro para los hombres y de plata para las mujeres. Aquí podemos apreciar mucho mejor los detalles del ropaje, muy colorido, con muchas formas geométricas en sus vestidos, y vemos cómo sacaban partido a la lana de las llamas y las alpacas. Las construcciones incas siempre fueron de grandes proporciones. Aquí podemos ver el yacimiento de Machu Picchu, donde edificaron templos, palacios, fortalezas, y vemos cómo vivían en unas zonas de muchísimo relieve y de gran altura. Nos parece impresionante cómo podían construir todo esto con la poca tecnología que tenían, y podemos observar esas laderas escalonadas de las que hemos hablado. La verdad es que todos deberíamos poder visitar este yacimiento, aunque sea una vez en la vida, porque debe ser bastante impresionante. Lo apuntamos para nuestra lista de viaje de aquí a que terminemos bachillerato. Impresionante, chicos. Bien, y por último tendríamos a los aztecas. Este pueblo era un pueblo de guerreros que poblaban el Valle de México y lo hicieron a partir desde el siglo XII. Esta sería la zona que ocuparon los aztecas. Aquí podemos ver la península de Yucatán, donde se emplazaron los mayas, y el imperio azteca se emplazó por toda esta zona, que es gran parte de México. El pueblo azteca también era bastante jerarquizado, se organizaba en tribus, divididas en grupos a su vez. El emperador era el que presidía la pirámide y ejercía el poder político y religioso. Y luego tendríamos a la nobleza, que estaba conformada por los jefes guerreros, los altos cargos de gobierno, los terratenientes, es decir, los dueños de todas las tierras, y los sacerdotes. Posteriormente podríamos ver a los mercaderes, a los comerciantes, a los campesinos, los artesanos, que eran el pueblo en general, y por último a los esclavos. Recordemos que esta civilización era bastante guerrera y cobraban tributos a aquellos pueblos que habían vencido en las guerras, y era un pueblo bastante violento porque sacrificaban a los enemigos derrotados. La principal actividad económica era la agricultura, pero también destacaron en la fabricación de cerámica y en la orfebrería del oro y la plata. Como vemos aquí, los impuestos que cobraban a los pueblos vencidos o derrotados. Adoraban a varios dioses. El más importante era el dios del sol, Huitzilopochtli, y a este le ofrecían sacrificios humanos. Y ya que eran bastante guerreros y violentos, en sus ciudades levantaban fuertes muros y dentro de esas murallas emplazaban sus palacios, los templos y grandes pirámides. Aquí podemos observar una vasija que representa al dios de la lluvia, Tlaloc. El tocado representa los cerros donde Tlaloc guardaba el agua y la vasija es azul por el color del agua. Aquí podemos ver el original conservado. Impresionante lo bien conservado que está, y si vemos el detalle vemos toda esa cerámica trabajada y decorada. Bueno, esto es todo en este capítulo. Hemos visto cuáles eran esas grandes civilizaciones que se desarrollaron en la América precolombina, es decir, en esa América antes de ser descubierta por Cristóbal Colón y demás. También hemos visto un poquito de cada civilización, cómo era su sociedad, cómo se organizaban socialmente, cómo sobrevivían económicamente y esos grandes emplazamientos y también esas grandes construcciones que trabajaban en piedra.
Estas civilizaciones nos hacen recordar a aquellas antiguas civilizaciones que estudiamos el año pasado. En la Edad Antigua podemos ver la relación entre unas y otras. Es importante que sepamos dónde se emplazaban estas civilizaciones, en qué zona de América se emplazaban, hoy en día cuáles son los países que ocupan esos espacios y también las características generales de cada civilización. Espero que les haya gustado, que les haya despertado el interés para seguir conociendo un poquito más de la historia y nos vemos en el próximo capítulo.